Durante miles de años, generaciones enteras han escuchado historias sobre héroes, monstruos, dioses y guerras que parecen imposibles. Una ciudad que fue destruida por una guerra que duró 10 años, un caballo de madera que habría decidido el destino de un conflicto, un hombre que pasó 10 años intentando volver a casa mientras enfrentaba a cíclopes, sirenas y monstruos marinos. ¿Pero son solo mitos o hay algo de verdad detrás de todo esto? Acompáñanos a descubrirlo y a separar el mito de la realidad. Primero hay que dejar algo en claro. La Ilíada y la Odisea no son novelas, son poemas. Verás, en la antigua Grecia muchas historias se transmitían de forma oral generación tras generación. Los aedos eran los encargados de recitar estos poemas, que muchas veces pertenecían al género de las epopeyas. Las epopeyas presentaban a un héroe con grandes virtudes, ya sea un guerrero, un rey o incluso un semidios. Este realizaba alguna hazaña increíble mostrando valor, honor, lealtad o astucia. Pero también tenían defectos, como el orgullo, la ira, la ambición o la venganza. Y todo esto ocurría en un mundo donde los acontecimientos humanos se mezclaban constantemente con los dioses, los monstruos y los seres fantásticos. Y es que, para los antiguos griegos, los dioses no eran simplemente personajes de historias. Formaban parte de su manera de entender el mundo. A través de ellos, podían explicar fenómenos naturales, justificar costumbres e incluso interpretar las relaciones entre diferentes pueblos. Para muchas familias, además, era motivo de orgullo afirmar que sus antepasados descendían de algún héroe legendario o incluso un dios. Pero entonces surge una pregunta. Si estas historias fueron transmitidas oralmente durante generaciones, ¿cómo es que llegaron hasta nosotros? Bueno, esto se lo debemos, según la tradición, a un poeta griego llamado Homero. Los historiadores creen que Homero escribió la Ilíada y la Odisea alrededor del siglo VIII a.C. Sin embargo, la poca información que tenemos sobre él ha provocado que muchos académicos duden de su autoría, e incluso de su propia existencia. Y es que los fragmentos más antiguos encontrados de estas obras datan del siglo III a.C., siglos después de la existencia de Homero. Y si tratamos de buscar aún más atrás, encontraremos que la historia se desarrolla alrededor del siglo XII a.C., en plena edad micénica. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Verás, mucho antes de la Grecia clásica que conocemos, existió una civilización conocida como la civilización micénica. Esta floreció durante la Edad de Bronce entre los siglos XVIII y XI a.C., una época de palacios y grandes ciudades como Micenas, Pilos y Tirinto. Y fue en este mundo en que, según la tradición, grandes héroes realizaron hazañas asombrosas dignas de ser alabadas por la eternidad. Historias como Jasón y los Argonautas y los 7 contra Tebas se unen a la Ilíada y la Odisea en esta época a la que también se le conoce como la Edad Heroica. Sin embargo, con el fin de la Edad Micénica, cayó con ella la escritura y las grandes ciudades. Pero aquellas historias que una vez fueron contadas como verdad, sobrevivieron contadas oralmente generación tras generación. Pero bueno, ¿qué son la Ilíada y la Odisea que hacen que todos nos preguntemos si lo narrado allí son hechos reales o puramente mitológicos? La Ilíada, dividida en 24 cantos, narra un episodio ocurrido durante las últimas semanas de la guerra de Troya. La historia comienza con la cólera de Aquiles. El héroe griego entra en conflicto con Agamenón y decide retirarse de la batalla. Su ausencia provoca graves consecuencias para el ejército griego. Pero cuando su amigo Patroclo muere a manos de Héctor, Aquiles regresa al campo de batalla, busca venganza, derrota y mata a Héctor, y cegado por la ira, humilla su cadáver. Sin embargo, la historia termina de una manera inesperada. El rey Príamo, padre de Héctor y rey de Troya, se presenta ante Aquiles para pedirle que le devuelva el cuerpo de su hijo. Y Aquiles, al contemplar el dolor de aquel padre, abandona momentáneamente su furia y siente compasión. Y aquí termina la Ilíada. No cuenta la historia completa de la guerra de Troya, no cuenta el famoso episodio del caballo de Troya, tampoco narra la muerte de Aquiles, y mucho menos la destrucción definitiva de la ciudad. La segunda gran epopeya atribuida a Homero es la Odisea. Su historia ocurre después de la guerra de Troya. Aquí conocemos a Odiseo, rey de Ítaca y uno de los héroes griegos que participaron en la guerra.
Odiseo pasará años intentando volver con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Mientras tanto, en Ítaca, un grupo de pretendientes ocupa su palacio y busca casarse con su esposa para reclamar el poder. Telémaco emprende entonces un viaje para descubrir si su padre sigue vivo, y mientras tanto, Odiseo continúa perdido en el mar. Durante su viaje se enfrentará a pueblos desconocidos, dioses, brujas y criaturas monstruosas. Finalmente llegará a la tierra de los feacios, donde contará las increíbles aventuras que ha vivido durante su largo viaje. Y después de tantos años, Odiseo finalmente regresará a Ítaca. Recuperará su hogar, se reencontrará con su familia y se enfrentará a quienes intentaron ocupar su lugar. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Son todas estas historias puramente fantasía? ¿O existe algo que podría ayudarnos a separar el mito de la realidad? Si bien muchas de las cosas descritas en estas historias pertenecen claramente al mundo de la mitología, existen lugares reales, evidencias arqueológicas y fenómenos naturales que podrían haber inspirado algunos de estos relatos. Comencemos con una de las preguntas más importantes. Durante siglos, muchos pensaron que Troya no era más que una ciudad imaginaria. Pero en la década de 1870, el arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann comenzó a excavar sobre Hisarlik, en la actual Turquía. Allí encontró los restos de una antigua ciudad. Schliemann estaba convencido de haber encontrado la mítica Troya. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más compleja. Los arqueólogos descubrieron que el sitio había sido ocupado durante miles de años y que diferentes ciudades habían sido construidas unas sobre otras. Entre las distintas capas arqueológicas, Troya 6 y Troya 7A son consideradas por muchos investigadores como las candidatas más plausibles para la ciudad que pudo haber inspirado la Troya de los poemas. Ambas pertenecen a la Edad de Bronce tardía y muestran evidencia de destrucción. Pero aquí debemos ser cuidadosos. La arqueología no ha demostrado que una guerra entre griegos y troyanos ocurriera exactamente como la describe Homero. Lo que sí sabemos es que Troya existió, y que fue destruida y reconstruida varias veces. Pero la historia no termina aquí. Durante el siglo XX, los investigadores también encontraron textos escritos por los hititas, una poderosa civilización de la Anatolia. En ellos aparece mencionado un reino llamado Wilusa. Muchos especialistas consideran posible que Wilusa sea la misma ciudad conocida como Ilios o Ilión, nombre utilizado por Homero para referirse a Troya. Los textos hititas también mencionan a un pueblo o reino llamado Ajiyawa, que algunos investigadores relacionan con los aqueos, el nombre que Homero utiliza frecuentemente para referirse a los griegos. Si estas identificaciones son correctas, tendríamos algo fascinante. Documentos históricos de la Edad de Bronce que mencionan lugares y pueblos que podrían estar relacionados con el mundo descrito siglos después por Homero. Pero esto todavía es objeto de debate. Por lo tanto, Troya existió. Sí, pero todavía no podemos afirmar que la guerra de Troya ocurrió exactamente como la cuentan los poemas. ¿Y si Troya realmente existió? ¿Significa eso que el famoso caballo de Troya también fue real? No existe evidencia arqueológica que confirme la existencia de un enorme caballo de madera utilizado para destruir soldados dentro de la ciudad. Por eso, generalmente se considera un elemento legendario de la tradición épica. Sin embargo, a lo largo de los años se han propuesto diferentes interpretaciones. Algunos investigadores han sugerido que el caballo podría representar una máquina de asedio. Otros han planteado que podría estar relacionado con un barco, una metáfora o algún acontecimiento militar que fue transformado por la tradición oral. No podemos saberlo con certeza. Pero hay algo que sí sabemos. El caballo de Troya se ha convertido en una de las estrategias militares más famosas de toda la historia. El viaje de Odiseo comienza con uno de sus encuentros más famosos, Polifemo, un cíclope gigante con un solo ojo que captura a Odiseo y devora a varios de sus hombres. Obviamente no existe evidencia de que seres como los cíclopes hayan existido. Pero existe una curiosa hipótesis que podría explicar de dónde surgió esta idea. En varias islas del Mediterráneo se han encontrado restos fósiles de elefantes enanos que vivieron allí hace miles de años. Sus cráneos tienen una enorme cavidad nasal en el centro. Y para alguien que nunca hubiera visto un elefante y encontrara únicamente su cráneo, podría parecer la cuenca de un enorme ojo. De ahí surge una teoría. Quizá algunos antiguos habitantes del Mediterráneo
encontraron estos fósiles y los interpretaron como restos de criaturas gigantes de un solo ojo. No podemos demostrar que esta sea la verdadera inspiración de los cíclopes, pero es una posibilidad fascinante. Algunos investigadores también han relacionado la tierra de los cíclopes con Sicilia, una isla dominada por volcanes y paisajes impresionantes que, para los navegantes de la antigüedad, pudo parecer un lugar lleno de peligros sobrenaturales. Después de abandonar la tierra de los cíclopes, Odiseo llega al territorio de los lestrigones, gigantes caníbales que atacan sus barcos y destruyen casi toda su flota. La existencia de estos seres pertenece claramente al mundo de la mitología, pero el peligro que representan era completamente real. Para los navegantes de la antigüedad, explorar territorios desconocidos significaba enfrentarse a pueblos que podían ser hostiles. Es posible que historias sobre encuentros con comunidades desconocidas fueran transformadas con el paso del tiempo en relatos sobre gigantes y caníbales, pero no tenemos evidencia suficiente para afirmar que los lestrigones estén basados en un pueblo en concreto. Las sirenas tampoco eran exactamente como las imaginamos hoy. En la tradición griega antigua, eran representadas como criaturas con rostro de mujer y cuerpo de ave. Su principal arma no era la fuerza, era su voz. Su canto atraía a los navegantes hasta provocar su perdición. Con el paso de los siglos, su imagen cambiaría y terminarían convirtiéndose en las criaturas mitad mujer y mitad pez que conocemos actualmente. Aunque es difícil saber si las sirenas estuvieron inspiradas en algún fenómeno natural concreto, podrían representar los peligros desconocidos del mar, o simplemente ser una creación mitológica destinada a simbolizar la tentación. Y quizá eso sea precisamente lo interesante. En la Odisea, Odiseo no vence a las sirenas luchando contra ellas, las vence resistiendo su canto. Después, llega uno de los momentos más peligrosos del viaje. Escila, un monstruo marino con múltiples cabezas que devora a los marineros. Y Caribdis, un enorme remolino capaz de engullir todo lo que encuentra a su alrededor. Ambas criaturas habitan en un estrecho paso marítimo. Una de las identificaciones tradicionales más conocidas sitúa este episodio en el estrecho de Messina, entre Sicilia y la península italiana. Este lugar posee corrientes marinas y condiciones de navegación complejas, y para un marinero de la antigüedad, atravesar un estrecho peligroso, sin mapas precisos ni instrumentos modernos de navegación, podía ser tan aterrador como enfrentarse a un monstruo. Tal vez por eso, con el paso del tiempo, los peligros naturales del mar terminaron convirtiéndose en criaturas mitológicas. Finalmente, Odiseo llega a la tierra de los lotófagos, una población que ofrece a sus hombres una planta conocida como loto. Después de comerla, algunos miembros de la tripulación pierden el deseo de regresar a casa. Y aunque la palabra lotófago significa literalmente el que come loto, no existe una identificación definitiva para esta planta. Algunos investigadores han intentado relacionarla con especies reales de la región y con plantas capaces de producir efectos sedantes o alterar la percepción. Pero también es posible que el relato sea simplemente una representación simbólica. El peligro de olvidar quién eres, de olvidar tu hogar y de abandonar el propósito de tu viaje. Y con todo esto encontramos algo fascinante. Si eliminamos la mitología y vemos todo desde la perspectiva de un antiguo navegante, muchos de los peligros de la Odisea comienzan a adquirir un significado diferente. Pueblos desconocidos y potencialmente hostiles, fenómenos naturales, animales que nunca han sido vistos, plantas desconocidas, corrientes marinas peligrosas, territorios inexplorados, incluso experiencias que podían ser difíciles de comprender. Quizá la aventura de Odiseo sea en parte un mapa mitológico de los peligros del Mediterráneo, un mundo que los antiguos griegos conocían cada vez mejor, pero que todavía estaba lleno de lugares desconocidos. Quizá los monstruos no estaban allí para engañarnos. Quizá eran la forma que tenían los antiguos de explicar un mundo que todavía no comprendían. Ahora te toca a ti. ¿Crees que la Ilíada y la Odisea son enteramente mitos? ¿O crees que a través de estas historias se podrían encontrar recuerdos de acontecimientos que alguna vez pasaron? Déjame tus teorías en los comentarios. Y mientras escribes, nos vemos pronto con más historia en la historia de...